Hola, te doy la bienvenida a Aprende de tu Sentir, un podcast dedicado a encontrar preguntas, reflexiones y herramientas para abordar tu salud mental y bienestar emocional. Soy Carolina Leguizamón, psicoterapeuta de familias hispanohablantes y la cara detrás del proyecto Ella Migra. Durante los diferentes episodios hablaremos de las emociones que nos cuestan e incomodan y de cómo cultivar una vida emocional sana, especialmente en los asuntos relacionados con las múltiples manifestaciones de la ansiedad y la depresión. Si te interesa saber más, quédate para escuchar el siguiente capítulo. Hola, gracias por llegar a una nueva emisión, a un nuevo episodio de nuestro psicopodcast Aprende de tu Sentir. Hoy vamos a hablar alrededor de una pregunta que acompaña a los espacios de consulta individual y consulta también grupal en los que participo como investigadora psicosocial y como terapeuta, pero que también acompaña muchas conversaciones de mi vida personal y a lo largo de los años me ha acompañado esta pregunta y la reflexión alrededor de esta pregunta en diferentes espacios. También tiene sentido que trabajemos en la pregunta que hoy nos acompaña en este tiempo porque cada 10 de septiembre se conmemora en el mundo el Día por la Prevención de la Conducta Suicida, un fenómeno que acompaña desafortunadamente la vida de millones de seres humanos y familias alrededor del mundo. Y es que muchos espacios se han acercado preguntándome, Carolina, ¿la depresión lleva a la conducta suicida? Una persona con depresión es una persona que se va a suicidar, es una persona que piensa en suicidarse. Y para empezar, y antes de profundizar en esta pregunta y en algunas ideas que te voy hoy a compartir para que también pensemos en nuestra vida cotidiana de manera mucho más reflexiva, empática y desmontemos algunos mitos alrededor de la depresión y la conducta suicida, te quiero recordar que no somos una etiqueta, no somos un diagnóstico. Y como diría un colega que ya participó en uno de nuestros episodios del Psicopodcast, yo no soy algo, estoy siendo. Y cuando entiendo que no soy algo, que no está como petrificada en mí una identidad, comprendo que a cada instante puedo elegir y trabajar en diferentes maneras de ser, sentir y habitar en el mundo. Así que no somos un diagnóstico, independientemente de que el diagnóstico, claro, tiene una funcionalidad en la medida en que me da un lugar para entender qué es lo que me está pasando y probablemente actuar en consecuencia. No soy un diagnóstico. Un diagnóstico es, en términos generales, una condición que acompaña algunos de mis estados de vida y de relación. Y esa condición puede ser, por supuesto, profundamente desempoderante, como son los estados depresivos. Así que si quieres escuchar un poco más de esto y saber si la depresión lleva a la conducta suicida, te invito a que te quedes en este episodio. Te quiero compartir un poco lo que plantea la terapia breve estratégica alrededor de la depresión. Sin embargo, antes de esto, creo que es importante que pensemos en que depresión es mucho más que tristeza. Facundo Cabral, el reconocido cantante y compositor que murió en condiciones desafortunadas hace ya unos años, decía algo así como que no estás deprimido, estás distraído de la vida que te puebla. Y habrá que leer la poesía en sus canciones para sentir la nostalgia de los años y el aprendizaje de un hombre que vive y observa sus emociones. Sin embargo, esa frase esconde ese afán que todos los seres humanos llevamos dentro, el de sentirnos plenamente bien y buscar a toda costa esquivar o salir de situaciones que nos generen incomodidad, tristeza, desolación o incontrolabilidad. Por supuesto que es un deseo noble, por supuesto que es un deseo que necesitamos, por supuesto que yo también deseo que tú que me escuchas y la gente que está a tu alrededor se sienta bien. Y por supuesto busco en mis prácticas de vida cotidiana sentirme bien. Sin embargo, creo que es importante que repensemos que el sentirnos bien no es siempre transitar por procesos cómodos, sino por procesos de incomodidad en donde eventualmente nos encontraremos con el desazón, el desamor en la vida, ¿no? El control es una ilusión, dicen algunos, mientras otros sostienen que es posible vivir siempre en estados de felicidad.
Entonces, sea cual sea tu búsqueda, tu estado de conciencia, el manejo que tengas de tus emociones y tu postura ante la vida, lo cierto es que la inteligencia emocional y la capacidad de creatividad, tanto en términos neuronales como psicosociales, está estrechamente relacionada con tu capacidad de transitar, vivir, experimentar, aprender en diversas emociones. Sí, en diversas emociones. Si bien nos han dicho que un cerebro que está motivado y lógicamente un cerebro que no está bajo condiciones de estrés extremo, condiciones de estrés que pueden ser generados por pobreza, situaciones ambientales, situaciones de duelo, situaciones de migración, situaciones de dolor y sufrimiento emocional, si bien sabemos que cuando un cerebro no está bajo esas condiciones aprende mejor, también es importante decir que cierta dosis de reto emocional controlado, por supuesto, y claramente no sostenido en el tiempo, va a ser importante para que se desarrolle una psique sana y un pensamiento diverso. No es sano el extremo de la euforia o la búsqueda obsesiva por mantenernos solo en el placer, como tampoco es sano la tendencia humana en muchos casos a mantenernos en la nostalgia, en el pasado, en el miedo inmovilizante, en la tristeza, ¿no? Cada persona es un universo de historias, sentires y posibilidades tan único como su ADN. Por lo tanto, los tips, las fórmulas para que la mente solo genere pensamientos positivos son escenarios en términos de la variabilidad conductual y de la inteligencia humana, son escenarios insostenibles y yo diría que poco sanos en términos del desarrollo personal y el establecimiento de relaciones auténticas y profundas. Hay sentires que no se solucionan solamente pensando positivo o aislándose de lo, entre comillas, tóxico en el afuera. Realmente hay tristezas y emociones tan densas que hay personas que por más que lo quieran y se esfuercen, les cuesta ver la vida desde otros colores y sucumben ante estados de depresión. Esto no discrimina edad, sexo, condición social, postura ideológica, nacionalidad ni condición cultural o identitaria. Sin embargo, sí es cierto que trabajando en la historia personal, revisando el contexto cultural y familiar en el que crecimos, descubriendo las ideas y prácticas sociales, familiares, todas estas creencias que nos limitan, conociendo nuestro cuerpo y acudiendo a espacios conscientes y profesionales, podemos entrenar nuestro pensamiento y atender nuestro cuerpo, empezando por la respiración y los procesos biológicos básicos, para poder desarrollar habilidades en gestión emocional, en empatía, en pensamiento creativo, en resiliencia, en comunicación efectiva, autoestima, regulación emocional, para vivir nuestra vida desde una postura responsable, amorosa, apreciativa y agradecida de nuestra vida, de nuestra historia y de los retos, ¿no? La depresión, por supuesto, es una condición real. No es una invención del pensamiento y no se soluciona cuando está diagnosticada como tal. Por eso mi insistencia en que depresión no es igual a tristeza. No se soluciona solo enfócate en lo positivo, estás abrumado porque no estás viendo el maravilloso universo que hay a tu alrededor. Por supuesto que a ver, que todos podemos y todos y todas podemos entrenarnos en esto, pero cuando alguien ya se encuentra con una condición de depresión mayor, es muy difícil ver otras posibilidades que no sean que la vida es blanca o negra y normalmente negra, es que ni siquiera puedo ver las tonalidades grises y no porque no quiera simplemente, sino porque hay un escenario neuronal, emocional, familiar y lógicamente social, mucho más complejo que genera mucha presión sobre mí para que no pueda haber otras posibilidades. Entonces la depresión es una condición real con la que muchas personas alrededor del mundo conviven. Tanto así que es una de las 3 primeras causas de incapacidad laboral, deserción escolar y hospitalización psiquiátrica en el mundo, de acuerdo con la OMS. Hay que decir que son especialmente las mujeres quienes son diagnosticadas con esta condición. Digamos que la depresión se ha construido como un trastorno, una condición mental que se cataloga como trastorno, como diagnóstico en salud mental y se caracteriza por la presencia de tristeza continua y sostenida a lo largo del tiempo, en donde la pérdida de interés y placer, los sentimientos de culpa, todo esto que llamamos la falta de autoestima, de lo cual haré otro capítulo próximo en nuestro psicopodcast hablando de las psicotrampas en la autoestima, pero donde también está presente esta, entre comillas, falta de autoestima, trastornos del sueño, del apetito, sensación
permanente de cansancio, falta de concentración, se mantienen a lo largo de un periodo de por lo menos 3 meses. La depresión corresponde a su vez a una serie de condiciones neuropsicológicas y habrá que ver si es unipolar o bipolar, que puede comprender pues una sintomatología o una serie de condiciones o expresiones en el cuerpo y en las emociones diversas, de distorsión a veces de cómo yo percibo la realidad. Y también involucra algunos circuitos importantes en nuestro sistema nervioso, algunas afectaciones en la transmisión o en el trabajo más bien de ciertos neurotransmisores y de ciertos circuitos principales en nuestro cerebro, que solamente para mencionarlos pudiéramos decir que está implicada la amígdala, el hipocampo, el circuito límbico y el tálamo. La depresión, digamos que se cataloga, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, como un trastorno muy frecuente en general, que puede empezar a cualquier edad y que en los casos más graves puede incluso llevar al suicidio. Y aquí empezamos un poco a ver tal vez ciertos vínculos y tránsitos, ¿no? Aunque la probabilidad, digamos, de encontrarse con estos trastornos aumenta en torno a los 35 años, o en personas transitando por la adolescencia, y su prevalencia más alta está en mujeres. Se dice que en términos generales las mujeres son diagnosticadas con mayores condiciones de depresión mayor o de diferentes tipos de depresión, mientras que los hombres en el mundo en promedio, de acuerdo con las estadísticas, recordemos que igual son muestras y cualquier estadística no hay que ver qué tiene y qué sustento esconde detrás, pero en términos generales se dice que los hombres son quienes más consuman actos suicidas, mientras que las mujeres más se diagnostican con condiciones depresivas o lo que se podría llamar síntomas depresivos. Como cualquier condición, y es un énfasis que hacemos en Ella Migra, cualquier condición emocional tiene un correlato social y corporal, por eso trabajamos en herramientas psicocorporales en este espacio. Entonces hay síntomas anímicos, ¿no? La tristeza, la irritabilidad, la incapacidad para sentir cierto tipo de placer, la sensación de vacío. Algunas personas reportan diferentes cuadros también momentáneos de ansiedad. También hay síntomas motivacionales y conductuales, ¿no? Como la apatía, la abulia, que es esta falta de voluntad o energía para hacer algo, el retardo psicomotor, la inhibición conductual para hacer determinadas cosas. También hay síntomas cognitivos, dificultades importantes en las funciones ejecutivas, ¿no? En el poder movernos, en algunas funciones cognitivas como la memoria, la atención, la concentración, la velocidad de cómo yo proceso mis pensamientos y lógicamente un profundo arraigo de pensamientos de inutilidad y culpa. También, claro, hay síntomas físicos, todo esto se ve reflejado en alteraciones del sueño, del apetito, el deseo sexual inhibido, muchos otros síntomas psicosomáticos que igual también están relacionados con otras condiciones en salud mental, como dolores de cabeza, náuseas, malestares gastrointestinales y, por supuesto, por último, también síntomas interpersonales, ¿no? Y es que mis relaciones interpersonales empiezan a deteriorarse, empiezo a aislarme. En muchos casos también esto genera rechazo de las relaciones cercanas, incomprensión en las relaciones interpersonales. Y claro, me puedo convertir en una persona con múltiples quejas, con falta de motivación, ¿no? Aquí también es importantísimo aclarar que todo esto interviene también en la capacidad de atención, de aprendizaje, de memoria y de razonamiento de las personas. ¿Qué causa la depresión, no? ¿Lo podemos prevenir? Yo diría en general que no solamente estamos hablando de la depresión, sino que estamos asistiendo a generaciones con estreñimiento emocional. Y es que desde pequeños y pequeñas nos enseñan, o no nos enseñan, casi que nos piden e imponen controlar nuestras emociones, sentir de una sola manera, disimular la rabia y la tristeza, saludar a gente que no queremos, habitar en espacios que no queremos. Nos enseñan a desconectarnos de nuestro cuerpo, a no creerle a él. Entonces,
yo no diría que hay una causa de la depresión, como no hay una causa de la ansiedad y como no hay una causa de cualquier trastorno o etiqueta o diagnóstico en salud mental y en bienestar emocional. Hay una multiplicidad de factores que tenemos que evaluar y que responden a la historia social, cultural, personal, familiar, económica, política y, por supuesto, biológica, genética y relacional de cada quien, ¿no? Somos como un complejo que está ahí puesto. Con la depresión, como con cualquier otro trastorno, eso sí, te digo, diagnóstico o etiqueta, que no lo vas a encontrar y por favor no te autodiagnostiques y no busques diagnosticar a una persona con base tampoco en lo que dije hoy a tu alrededor. Cualquier proceso de revisión personal y de búsqueda de encasillarme en una etiqueta, sea la que sea, tiene que estar acompañada de la mano de profesionales en salud mental que tengan experiencia en la gestión emocional. Y de ahí en adelante, claro, cualquier complemento espiritual, de entrenamiento, de pensamiento, de, no sé, artístico, puede y debe acompañar mi proceso, pero yo diría que ese es el camino. Recuerda que si tú o cualquier persona a tu alrededor están pasando por momentos de tristeza profunda y te identificas con síntomas de depresión, es súper importante que normalices tu sentir. Es decir, está bien, es normal y es necesario sentirse como nos tengamos que sentir y tenemos derecho a vivir cada emoción. No es necesario recurrir desesperadamente a cualquier tratamiento o consejería. Atendamos nuestra salud mental en espacios que vayan encaminados a recuperar el poder sobre nuestra vida y sobre todo entender a qué o a quién a qué contexto o en qué contexto fue creciendo esa condición emocional que me cuesta tanto, porque no apareció de la nada, no apareció por generación espontánea y tampoco solo obedece a que un tema genético en mí se haya visto alterado en algún momento, ¿no? Somos seres sociales y es en lo social también que se tejen nuestros diagnósticos y nuestras condiciones. Y cuando digo seres sociales estoy pensando también en nuestro contexto inmediato, en esas relaciones que tejemos. Hacemos esta pausa para recordarte que en nuestra página web www.ellamigra.com tenemos recursos gratuitos para atender y entender tu bienestar emocional. Asimismo, puedes seguirnos en nuestras redes sociales para obtener herramientas psicocorporales para tu vida cotidiana. Sigamos con nuestro tema. Hasta este punto es importante entonces aclarar que si bien la conducta suicida pudiera tener algunos matices o características de la depresión, no necesariamente una conlleva a la otra y no estamos hablando de iguales contextos de decisión, de relación, de experiencia emocional. Y aquí es súper importante citar la postura que tiene la terapia breve estratégica. De acuerdo con esta postura, la depresión implica un estado de rendición continua. La depresión implica que la persona deja de involucrarse en su vida de manera permanente, deja de tener la implicación en su vida. La persona toma la decisión en que en un ámbito de su vida se rinde del mundo en general, tira literalmente la toalla. Y pues por supuesto hay otros elementos aparte de ese estado de renuncia, como es la tristeza, el llanto continuo que puede ser desconsolado, incluso casi espontáneo, sorpresivo, la sensación de culpa, la sensación de fracaso, pero lo que determina y define la depresión es el estado de la renuncia, porque es lo que la diferencia de otros estados emocionales como paranoicos u obsesivos, en lo que también hay desesperación, hay frustración, sensación de fracaso, pero aún se continúa luchando en la vida, todavía hay, vamos a decir, combate sin rendición. De acuerdo con la terapia breve estratégica, la persona en depresión
renuncia a alguna faceta de su vida, por ejemplo, si tuvo alguna experiencia laboral con un compañero o una decepción con uno mismo o una misma, puede renunciar a buscar trabajo o puede renunciar únicamente en el ámbito relacional o sentimental. Por ejemplo, después de una decepción amorosa, puede decir, a partir de ahora, mejor solo o sola que mal acompañado. O puede haber una renuncia global total en todas las facetas de su vida. Normalmente la renuncia parcial va evolucionando gradualmente hasta alcanzar una renuncia global en la vida, conforme se va dejando el papel activo, protagonista en un área de la vida, se va abandonando la iniciativa, se va dejando de hacer las cosas en un área, se va llegando así a otras áreas. No es que se hagan digamos que no es que no se hagan las cosas porque no se encuentra sentido, sino porque al dejar de hacer una cosa se va expandiendo ese otro comentario en otros escenarios. No es que uno no coma porque no tiene apetito, sino se está dejando de comer, por ejemplo, en los trastornos de la conducta alimentaria, porque ya definitivamente las porciones se han reducido, ¿no? Se va haciendo cada vez más difícil salir de esas emociones, ¿no? Conforme se va abandonando el papel de protagonista en cada uno de su vida, se va perdiendo en general el sentido hasta que llega al punto en que ni siquiera tiene sentido levantarse por la mañana y despertar, ¿no? De esta manera se activa una renuncia global. Pero es un gravísimo error que suele ser la solución intentada habitual de los familiares de una persona que transita por la depresión. Es un grandísimo error intentar convencer a la persona, de zarandearla para que sea consciente de su error en estar triste, en rendirse, en no continuar luchando. Es un error el convencerle, en explicarle, digamos, racionalmente cosas, en tratar de animarle, de empujarle a seguir. Todo esto, como decía Oscar Wilde, con las mejores intenciones se consiguen los peores de los efectos, ¿no? Muchas veces con las mejores intenciones, y esto es un ejemplo de ello, se genera más daño. Cuanto más se trata de convencerle a la persona transitando en condiciones de depresión de que la vida vale la pena, de que tiene que ver cosas positivas, más se le hunde en este estado. Es una solución intentada que suele aparecer en la depresión, pero que hay que eliminar porque solo genera más presión. De hecho, la propia persona en depresión vive en esa paradoja. Siente que la profundidad del vacío que tiene delante, que la amenaza, es tan grande, tan devastadora, que constantemente patalea emocionalmente por no caer en ella sin conseguirlo. Exactamente igual que el que patalea en arenas movedizas acaba por ser tragada por ello. La técnica, digamos que salvadora de la terapia breve estratégica, tiene en cuenta precisamente esta lógica de la paradoja que está funcionando en la depresión, en la que se ha llevado a la persona a hundirse en la depresión, pero la utiliza en el sentido inverso, en el sentido contrario, precisamente para sacarle de ahí. Es decir, se ayuda y se entrena a la persona para que sea capaz de aumentar voluntariamente su desesperación hasta llegar al fondo, digamos, de la situación, y de esta manera se sienta que ha salido a flote al activarse la paradoja, pero en sentido inverso. Y de esta manera se modifica la percepción espontáneamente y se vuelve a sentir interés por ciertas cosas. Es decir, ya no es la emoción estando y esa sensación de desolación y vacío profundo estando delante de la persona, sino es la persona pudiéndose ubicar atrás de ella, empujándolo. Como decimos en Ella Migra, no se trata de lo que sentimos, sino de qué hacemos con lo que sentimos. Entonces, el objetivo de cualquier estrategia profesional en la intervención, en la depresión y en la conducta suicida es poner a la persona delante de sus emociones, comandante, para que sean las emociones, sea tristeza, miedo, rabia, frustración, envidia, la que sea, o alegría, lo que sea, que le empujen y no al revés. En el suicidio, por el contrario, digamos que una de las cosas que sucede, y tal vez es el primer mito del suicidio que te voy a compartir, es que la persona no es que no tenga ganas de vivir, es que ya no tiene ganas de sentir la densidad de la vida que está viviendo, ¿no? Valga la redundancia. Y es que aquí entonces se piensa que normalmente la persona que tiene ideación suicida o que comete efectivamente el suicidio no tiene ganas de vivir, no quiere la vida.
Y creo que es la primera idea que tenemos que debatir en nuestras relaciones y cuando abordamos este tema. Entonces se dice comúnmente que es una persona que se rindió, que es poco valiente. Realmente no tiene que ver con el amor a la vida, sino con lo abrumante que es el contexto emocional que está viviendo debido a sus situaciones y circunstancias particulares, ¿no? Entonces es la primera cosa que debemos aclarar. La segunda es que en el suicidio, que es esta intención y que en muchos casos es una intención consumada, es cualquier tipo de acción que el individuo llega a la que desarrolla para causarse daño a sí mismo, ¿no? Y puede terminar, por supuesto, el intento de suicidio junto al suicidio en las dos formas más representativas de la conducta suicida, ¿no? Y en esto, además de ese primer mito, de esa primera aclaración que te hago, entra también esta segunda idea y es que los que intentan suicidarse no desean morir, solo quieren llamar la atención, ¿no? Es muy común también que se diga eso y la verdad es que son personas a las cuales les han fallado sus mecanismos útiles de adaptación y no encuentran alternativas excepto el acabar con ese sufrimiento que implica acabar con los latidos de su corazón, ¿no? Para no poder seguir sintiendo, ¿no? Tengamos en cuenta que requiere tanto valor vivir como quitarse la vida, ¿no? También hay en esta creencia, en este tercer mito, de que si de verdad se hubiera querido matar, habría utilizado un método más agresivo, ¿no? Y es que la verdad es que toda persona que quiere cometer un acto suicida se encuentra en una situación ambivalente, es decir, con deseos de morir, pero para acabar el sufrimiento emocional otra vez, y el deseo de vivir, porque finalmente no es que yo no quiera la vida, es que yo no quiero sentir lo que estoy sintiendo, son dos cosas diferentes. Y la elección del método pues dependerá también de la disponibilidad. Este cuarto mito al que te voy a decir es el que está relacionado con la primera parte de este capítulo, de este episodio, y es que todo el que se suicida estaba deprimido. Y es que aunque toda persona deprimida, pero ya dijimos, ¿no? Deprimido no es igual a tristeza, tiene posibilidades de realizar un intento de suicidio o un suicidio, no todos los que lo hacen presentan esta condición depresiva. De hecho, la persona con conducta suicida resulta muy funcional a la hora de continuar con una vida social en apariencia, entre comillas, bien, cosa que no ocurre igual con personas diagnosticadas con depresión mayor. Entonces aquí, ojo con esto, la depresión no me va a llevar a la conducta suicida y probablemente a la inversa. De hecho, las personas con ideación suicida son absolutamente funcionales y ya lo hemos visto y lo veremos a nuestro alrededor. A mí me sorprende en algunos encuentros con colegas de formación, digamos que al hacer un sondeo de cuántos de nosotros hemos conocido, de nosotros y nosotras hemos conocido consultantes transitando por ideación suicida o incluso en nuestras propias vidas, encontramos que somos muchos los que sospechamos que alguien a nuestro alrededor ha tenido una ideación suicida y muchas de las cosas que conectan a esas personas es que tenían una vida absolutamente funcional y que más bien se esmeraban por someterse a presiones muy grandes, presiones sociales, presiones de estar súper bien, presiones del ego, presiones de estatus social, de estatus de relación, de estatus económico, de fama, ¿no? Y creo que a nuestro alrededor hay diferentes casos de personas muy famosas también, o bueno, en el mundo social, que podemos reconocer como tal. Es importante también decir como quinto punto que todo el que se suicida no es un enfermo mental. Toda persona que comete un acto suicida no es un enfermo mental, ¿no? Entonces, no hay que padecer, y acuérdate la invitación siempre a replantear los diagnósticos, un trastorno mental para vivir con algunas de las condiciones que nos cuestan y que nos llevan al sufrimiento emocional. Todos y todas tenemos factores de riesgo y hay personas que digamos, viven en situaciones que las presionan mucho a vivir desde un solo lugar emocional, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el afán que tenemos con entrenar a la gente a que solo vea la vida de una manera, ¿no? O de tener soluciones muy rápidas, ¿no? Porque realmente digamos, el gestionar nuestras emociones requiere de un proceso y como proceso implica tiempo de reconocimiento. Y por último, es importante recordar que el suicidio podemos decir que puede ser trabajado en contextos
familiares y personales, en donde podemos hablar de nuestras emociones, gestionarlas, crear desde ellas. Y por último, recordar que el suicidio es una condición que en muchos casos, y más en contextos en donde no hablamos de nuestras emociones, no puede ser claramente identificado, ¿no? Muchas personas antes de cometer un evento de ideación suicida o de conducta suicida, evidencian una serie de circunstancias o expresiones emocionales que es importante que veamos, pero que muchas veces al estar en contextos en los que limitamos tanto nuestras emociones puede que no sean tan evidentes, ¿no? Entonces, por favor, normalicemos en nuestras familias y comunidades el pedir ayuda. Es normal sentir, es normal no tener ganas, es normal sentir a veces, no siempre, no constante, pero es normal sentir a veces que la vida nos abruma. Es normal que todos tengamos diferentes recursos de afrontamiento y es normal, por supuesto, buscar espacios para mejorar nuestro ánimo, actitud y recursos frente a la vida hacia algo más esperanzador y en paz. Así que te invito a que aprendamos de nuestro sentir y sentamos para aprender y volvamos a mirar la empatía a través de espacios en donde el estreñimiento emocional no sea una causa más de incapacidad laboral, de pérdida de interés, de pérdida del sentido de la vida, de problemas de concentración, de parejas y de familias que no se hacen bien. Hagamos realidad un contexto en el que todas nuestras emociones son un puente de aprendizaje. Te abrazo y te espero en el próximo episodio.